¿Has tenido alguna abducción? Fíjate que en mi caso, gracias a Dios, fue algo muy diferente, muy distinto y fue algo como muy natural, Ujú. porque no fue una abducción corpórea, sino que en una meditación, cuando me di cuenta, yo estaba en una nave. Y la parte curiosa del tema, como se lo he contado a Sixto, que es uno de mis maestros, y a otros maestros también del grupo Rama, como estudiante de ufología que soy, como bien lo sabes, Carlita, Ujú. les conté que en una meditación yo estaba teniendo un problema físico y había quedado un poquito malucón. Y en esa meditación que no tenía absolutamente nada que ver, no fue con el grupo Rama, no era para contacto, no tenía absolutamente nada que ver con el tema. Empezó la meditación y cuando me di cuenta yo, ¡poc! Inmediatamente me salí a nivel etérico, si se quiere, Ajá. a nivel astral y cuando me di cuenta estaba en una nave. Y para mí fue muy impactante porque una cosa es que tú leas una historia de alguien que Sí, ha estado en una nave y otra cosa es que cuando tú te des cuenta, tú eres el que está en la nave. Son dos mundos totalmente totalmente distintos. diferente. Porque imagínate, tú lo lees, tal vez tú dices, "Ah, este seguro, quién sabe qué fumó o qué se tomó o qué fue lo que le pasó, que ya está en la nave se siente. Ujú. Que uno no sabe. No puedes leer todo lo que te dicen, ¿no? O no puedes creer todo lo que te dicen, no puedes leer todo lo que te llega. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Misterios Paranormales Podcast. Esta vez traigo nuevamente a un invitado súper especial para mí desde Costa Rica, Ariel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Un placer para mí estar acá. De nuevo cuenta contigo y con tu público, por supuesto. No, para mí es un placer tenerte acá. Ya eres parte, prácticamente ya eres parte de la casa de Misterios Paranormales Podcast. Fíjate que quiero compartirte eh, una experiencia que encontré en un panel de redes sociales donde las personas cuentan sus historias. Y me llamó la atención, yo le escribí a esta persona y le dije, ¿puedo compartir esta experiencia? Y me dijo, sí. Entonces ahora te la traigo y te la contaré a ti. Era madrugada. El silencio en el aire era tan pesado que podía escuchar el tic-tac del reloj desde la otra habitación. La luz tenue del baño se veía más oscura de lo normal, como si algo invisible estuviera observando. Al mirarme en el espejo, mi estómago se hundió. Mis ojos no tenían pupilas, estaban completamente blancos y los glóbulos oculares tratados de un rojo profundo, casi pulsante, como si estuvieran vivos. De repente, mi ojo derecho comenzó a sangrar. La sangre no era solo un goteo, brotaba como si hubiera sido cortado desde dentro, llenando mi visión con un rojo vivido. Mi ojo izquierdo permanecía intacto, pero eso solo hacía la imagen más escalofriante. Un sonido comenzó a llenar la habitación, un susurro entrecortado que no podía identificar. Traté de levantarme, pero el ojo derecho no me respondía. Sentía que se me iba a salir. Y el sonido del agua al correr era tan real que parecía envolverme. Podría escuchar cómo golpeaba el lavamanos, su eco,
resonando como si la pesadilla intentaba convencerme de que no era un sueño. El terror analógico que había sentido viviendo los videos de Retolan se manifestaban con una intensidad insoportable, como si hubiera cruzado la frontera entre lo digital y lo real, tomando forma en mi subconsciente. Sin querer, algo de la sangre entró en mi boca. El sabor metálico y asqueroso me provocó un asco tan intenso que sentí ganas de vomitar, pero el miedo paralizaba mi cuerpo. Mientras luchaba con el horror de lo que veía, el susurro se hizo más fuerte. Las palabras eran incomprensibles, pero parecían dirigirse a mí. En ese momento noté algo reflejado en el espejo, una figura borrosa al fondo, oscura, sin rostro, mirándome. No estaba ahí cuando giré para mirar, pero en el espejo permanecía inmóvil, observándome. El terror llegó a un punto insoportable. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo desapareciera. Cuando los abrí, estaba en mi cama, sudando frío. Todo había sido un mal sueño, pero algo no encajaba. Miré mi almohada y vi una mancha roja pequeña, pero indudablemente era sangre. Me levanté temblando y fui al baño para comprobar mis ojos. Estaban perfectamente normales, sin rastros de sangre, ni patrones, ni figuras. Solo mi reflejo, tan humano como siempre. Pero esa mancha en mi almohada, no puedo explicarla. Desde entonces evito ver ese tipo de videos para proteger mi tranquilidad, pero no puedo dejar de pensar lo vivido, que fue todo, como si la pesadilla no solo estuviera inspirada en el terror analógico, sino que hubiera sido creada por él. ¿Quién él? El monstruo, el diablo, Lucifer, como le quieras llamar. ¿Alguna vez han tenido una experiencia similar después de ver los videos de Retolan? ¿Han notado cosas extrañas que no deberían estar ahí? Me encantaría saber si no soy la única. He de decir, Ariel, que hay muchos videos en otras aplicaciones que tienen muchas cosas extrañas y juegos que tienen mensajes extraños, no subliminales, extraños. Entonces, la pregunta es, cualquiera de nosotros que estamos viendo este episodio, este capítulo, esta plática, puede ver algún video y quedar con algún ente o sentir alguna entidad en su casa después de ver un video, un podcast o lo que sea. Bueno, los de nosotros no. Que quede claro de una vez. Los de nosotros no. Bueno, a ver, déjame darte una idea de este tema. Mira, nuestra naturalidad tiene una correspondencia en el mundo espiritual. Absolutamente todo tiene correspondencia en el mundo espiritual. ¿Sí? Por eso es tan importante que tengamos cuidado, como lo digo siempre, cómo manejamos nuestro triángulo de poder. Lo que yo me permita pensar, lo que yo me permita decir, lo que yo me permita sentir. Porque nuestra correspondencia con el lado espiritual es muy fuerte y muy vívida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero ¿qué tiene que ver esto con la pregunta que me estás haciendo? Todo. Ujú. Nosotros, la parte humana, dicen que los ojos son las ventanas del alma. A través de nuestros ojos, imagínate que si en nuestras manos
tenemos el poder de sanar, o sea, de manejo de energías, Ujú, con nuestra vista. Existe el Ain Ara, el ojo malo, eso que tal vez alguien te vio y te envidió algo y ya te ujú. mandó algo que no ocupabas. O te, bueno, digámoslo así, no quiero ahondar mucho en el tema, pero lo que te quiero decir es que lo que yo vea me puede afectar, por supuesto, absolutamente que me puede afectar, más de lo que me puedo imaginar, más de lo que puedo creer, inclusive. Por eso es importante tener cuidado de qué es lo que vemos, a quiénes estamos escuchando, qué personas tenemos a nuestro alrededor cuya aura nos está, digamos, ministrando, nos está haciendo parte de sí y nosotros estamos haciendo a esa persona parte de nosotros con el simple hecho de tener nuestra aura abierta y desplegada. Entonces, ¿nos puede afectar? Por supuesto que sí, pero nos puede afectar todos los sentidos. Sí, Lo que pasa a nivel nuestro sobrenatural, digámoslo así, nos puede afectar para bien o para mal, no es que solo para mal. sí, Eso de afectar, usamos la palabra como si fuera negativa, no. negativa. mm, la palabra afectación no es negativa. Ahora, lo que hay que analizar es si aquello que nos afecta o aquello que nos sucede es positivo o negativo, Así porque es. nos puede afectar positivamente y enhorabuena si es así, ¿no? Sí, no, claro. Pero yo he escuchado varias personas eh, que han dicho, bueno, por medio de un podcast donde se hable de magia negra o se juega algún juego, valga la redundancia, o se haga algún rito dentro de un video o una exploración urbana en vivo y eso, hay personas que dicen que se ha quedado algo en ellos. Claro. Y, O y les ha lo, sido quitado algo de ellos. sí, así es. Y lo sobrenatural, lo paranormal, pues se puede decir que puede traspasar pues pantallas. O sea, Seguro. eh, y, y yo creo que las malas energías y las buenas energías se ven reflejadas en las personas. Los ánimos, los sentimientos de cómo está esa persona a la hora de entrevistar, de cómo está el invitado, todo eso Claro. se traspasa. Ujú. Entonces yo dije, bueno, le voy a contar esta historia a Ariel para que me dé el punto de vista de él, A mí se me hace porque que lo es que querías era que yo no durmiera esta noche, pero no lo vas a lograr. Voy a dormir súper bien. Mira, hay algo que tenemos que tomar en consideración. El Maestro Jesús lo dijo muy claro. De lo que tengo, te doy. ¿Qué es lo que cada quien tiene? Eso es lo que va a dar, mi querida Carlita. O sea, no hay tres o cuartas partes de lo que la así persona es. tiene, de eso imparte. Entonces, Ah, por eso les digo, hay gente que habla muy mal del tarot, se los respeto. Hay gente que habla muy mal de la herramienta, pero no nos cuidemos tanto de la herramienta, sino como quién maneja la herramienta. así Ma- es. Imagínate tú un cuchillo en manos de un chef, maravilloso, pero en manos de un asesino, Ujú, es la misma claro, herramienta. sí, sí, sí. Bueno, Igual, para mí la brujería no es mala, depende del uso que se le dé. veámoslo un poco diferente. Te comparto al menos mi manera de verlo. El manejo de energía no es algo negativo. La situación es quién la está manejando y para qué la está manejando. Eso marca la diferencia total y absoluta y volvemos a lo mismo. No es la herramienta, es quien la está manejando. Así es, así es. Eh, Detrás de cámara me dijiste tú que nos podrías contar alguna experiencia vivida que hayas tenido con, llamémosle, el fenómeno no humano extraterrestre. Antes de llegar a eso, te hago esta pregunta. ¿El canalizador es un contactado? ¿La quieres en simple o en complicado? Bueno, yo me Como tú atrevería a decir veas. que si somos canales, es como decir, si el teléfono tiene recepción de Wi-Fi, ¿funciona por sí mismo o funciona a través del Wi-Fi? Funciona a través del Wi-Fi. Cuando uno empieza a recibir información de alguien, es que se la están dando. Y puede ser, ahí es donde uno tiene que medir, puede Ujú, ser
que yo al principio no lo entendía muy bien, pero de camino vas entendiéndolo. Hay información que te puede bajar de la persona para que te cuides, para que la conozcas, para que la evites o para que le des luz. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, ok, me están diciendo esto de esta persona, no es de fiar, no es qué sé yo, entonces tengo que tener cuidado con esta persona. O me están diciendo algo de esta persona y voy a ver entonces de qué manera me puedo sentar y conversar con la persona y tratar el tema a ver si lo permite. Puede ser. Entonces, Ujú. ahí tú eres tú eres la que puede en algún momento ver, ok, me están dando estas bolitas, vamos a ver dónde coloco las bolitas, donde hay cuadrados no, donde hay círculos las pongo. Entonces, ahí es donde entra tu raciocinio de poder ver qué haces con esa información. Mm, A mí me ha pasado que tal vez conozco a alguien y de la nada me baja información de esta persona y luego me empieza a hablar de ese tema y yo. Ok, gracias, ya sé por qué me dieron la información. Entonces, tener el cuidado y la precaución de no precipitarnos, eso sí, sobre todo los que somos ligeramente impulsivos. Entonces, es bueno que tengamos esa precaución para poder realmente apoyar y ayudar a la persona. De que si somos contactados, sí, somos contactados. Pueden ser nuestros hermanos mayores, o a los que llamamos extraterrestres, pueden ser nuestros maestros ascendidos, en fin, mira, pueden ser infinidad de seres que tenemos en otros lados, inclusive dicen por allí que puede ser hasta nuestro yo superior, que puede ser también nuestro yo en otros planos, en otras dimensiones, de que somos como el teléfono y que tenemos, si tenemos abierta la capacidad de poder recibir, porque como te he comentado también yo la cerré por mucho tiempo, ujú. puedes hacerlo, pues perfectamente puedes hacerlo, pero lo ideal es que si la tienes abierta, vas a recibir información. E Ok, inclusive pueden ser cosas, mi querida Carlita, que te salven la vida. Te pueden ok. alertar de cosas. Pero referente al extraterrestre como tal, ¿quiénes son ellos? Bueno, ellos son seres creados, según tengo entendido, antes que nosotros, que tienen una capacidad de vida muchísimo superior a nosotros, sobre todo si están en otros planos, porque aparentemente cuando ellos están en este plano en sí, no los intraterrenos, sino quienes están en nuestra atmósfera, en nuestro plano, parece que su línea de vida se acorta muchísimo. Y parece que le pasó y le sucedió a algunos de ellos, quienes estuvieron aquí hace muchísimos años, que algunos inclusive los tenían como si fueran dioses, ¿no? Entonces, bueno, Ajá, pero son seres anteriores a nosotros. Dicen algunas personas que manejan este tipo de temas que fueron quienes nos crearon a nosotros, que fueron ingenieros genetistas. Yo veo que el cuerpo tiene tantos laboratorios y tiene tantos funcionamientos tan maravillosos que sinceramente a mí no me extrañaría, la verdad, que tal cosa pudiera haber sido así, ¿no? Y luego, como dicen, para terminar bien la historia y no dejarla así colgando, que luego vino nuestro creador, insufló en nosotros y como nos dio de sí, por eso tenemos un componente de deidad muy importante en nosotros. ok. Sí, es que como hay muchas teorías referente al fenómeno no humano, por eso te hago estas preguntas, porque igual a nuestra amiga querida Adriana, pues le he preguntado esto, ¿no? Y ella dice también, o sea, que los extraterrestres, pues fueron suena fuerte, pero suenan los que nos crearon a la humanidad. Pero entonces quiere decir que a ellos quien los creó fue Dios. Podría ser. Está O dentro el de las uni... posibilidades. Ok. Bueno, referente al fenómeno no humano, ¿qué experiencia has tenido tú? O sea, ¿has tenido alguna abducción? Fíjate que en mi caso, gracias a Dios, fue algo muy diferente, muy distinto y fue algo como muy natural, Ujú, porque no fue una abducción corpórea,
sino que en una meditación, cuando me di cuenta, yo estaba en una nave. Y la parte curiosa del tema, como se lo he contado a Sixto, que es uno de mis maestros, y a otros maestros también del grupo Rama, como estudiante de ufología que soy, como bien lo sabes, Carlita, Ujú. les conté que en una meditación yo estaba teniendo un problema físico y había quedado un poquito malucón. Y en esa meditación que no tenía absolutamente nada que ver, no fue con el grupo Rama, no era para contacto, no tenía absolutamente nada que ver con el tema. Empezó la meditación y cuando me di cuenta yo, ¡poc! Inmediatamente me salí a nivel etérico, si se quiere, Ajá. a nivel astral y cuando me di cuenta estaba en una nave. Y para mí fue muy impactante porque una cosa es que tú leas una historia de alguien que Sí, ha estado en una nave y otra cosa es que cuando tú te des cuenta, tú eres el que está en la nave. Son dos mundos totalmente totalmente distintos. diferente. Porque imagínate, tú lo lees, tal vez tú dices, "Ah, este seguro, quién sabe qué fumó o qué se tomó o qué fue lo que le pasó, que ya está en la nave se siente. Ujú. Que uno no sabe. No puedes leer todo lo que te dicen, ¿no? O no puedes creer todo lo que te dicen, no puedes leer todo lo que te llega. Bueno, resulta que llegué de golpe y te digo, de una manera muy natural, uno sale del cuerpo en segundos, uno no ocupa ni mucho tiempo en realidad para hacerlo. Tú lo sabes. Sí. Llego a la nave y empiezo a ver todo y yo dije, ¿y esto? En eso veo cinco seres los he descrito así, a falta de mejor saber cómo describirlos, como cinco chubacas, tipo la Guerra de las Galaxias, ¿no? ¿Te acuerdas de Chewbacca, el que es como un perrito? Sí. Como un Ujú. perro. Bueno, eran cinco, con unos trajes blancos. Quien quiera creerlo, se lo respeto y quien no, se lo respeto igual. No hay problema. Es una experiencia que viví y por eso me atrevo a contarla. Y espero darles luz a otras personas también con ello. Unos trajes blancos, una tela increíble, como con unos como ribetes de un blanco un poquito más crema. Bueno, unos trajes bellísimos. Veo que se me queda, todos me estaban mirando. De hecho, me estaban esperando. Cosa curiosa, ¿no? Wow, sí. En eso viene uno de ellos y se me acerca y me pone la mano en el área afectada, Del pecho. en el pecho. Igual, si alguien me hubiera contado esto, yo hubiera dicho, wow, si yo creí que Walt Disney Una tenía esa película. imaginación nada más, pero no, hay otras personas que también se la tienen, mira, pero volada, ¿no? Ujú. Bueno, viene, me pone la pata en el pecho y todo el tema, y empiezo a sentir un mentol fuertísimo, pero fuertísimo adentro, no afuera. Ok. ¿Ok? Y eso duró varias horas. Por eso te digo Pero, que porque me pasó lo creo. Si alguien más me lo cuenta, no creo que lo creería. Cuéntame. ok, no. Me surge una pregunta. ¿Tú ibas caminando o ibas como en el aire, flotando? A mí me teletransportaron de golpe y cuando me di cuenta estaba en la nave, de Pero golpe, de pie. de O pie, sea, tú sentías que estabas de pie. totalmente. Total, nunca Ok. perdí control de nada, ni me metieron en ningún lugar, ni cosa por el estilo. Simplemente, pluc, pluc, estaba en un Ujú. lado, Aparecer en, y desaparecer. Rápido. como lo Segundos. vemos en las películas estas del espacio, ¿no? Ajá. Ok. Aparezco de golpe ahí, contacto visual con todos, pero contacto visual específicamente con uno que fue el que vino, me puso la mano en el pecho. Hubo, la comunicación es telepática, no es vía verbal. Un ambiente de una paz y una tranquilidad y un amor de verdad como de otro planeta, totalmente. Entonces, bueno, por eso no tuve susto, no tuve miedo cuando Miedo. se me acercó, ni nada, o sea, todo era como que, no sé, mira, como que yo abriera la puerta de mi casa y entrara, o sea, fue como súper natural, gracias a Dios, ¿verdad? Pues si no, yo creo Ujú, que sí me hubiera asustado, obviamente, ¿no? Porque ujú. era la primera vez. En eso, perdón, la segunda, la primera fue con unos seres aviares, pero bueno, la cosa es Luego me que cuentas. luego te asusto, no, para no hay nada que asustar aquí. Llego y
Fueron unos minutos. Yo estaba escuchando, porque como mi cuerpo quedó abajo y estaba atento y estaba con los audífonos, yo escuché toda la meditación, que fue lindísima, por cierto, que se estaba haciendo abajo, mientras yo Ok. estaba en otros lares. En eso ya estaba terminando la televisión, perdón, en eso ya estaba terminando la meditación. Y como te digo, yo estaba en los dos lados. En eso él me dijo, bueno, ya puedes retirarte o puedes ya puedes volver, que volviera acá. Me dice, puedes regresar aquí cuando gustes. O sea, Wow. fue muy impactante porque yo no esperaba absolutamente nada de eso, yo no me imaginé nunca nada de eso. En eso, bueno, le di las gracias y todo el asunto y a la velocidad que me fui regresé. O sea, cuando me di cuenta, Ujú. ya estaba de vuelta. Eh, Terminé de escuchar ya la parte final de la meditación y todo el tema. Esto debe haber durado unos 20 minutos, una cosa así, pero yo seguí con la sensación tan fuerte a mentol. Por lo menos esa sensación me duró como 4 o 5 horas. Ya después, al rato me fui a dormir y todo el tema, pues yo seguía con ese mentol interno. En eso le digo a mi maestra de Rama España, le digo, Pilar, me pasó tal y cual cosa. Me dice, cuéntale de inmediato. Bueno, no de inmediato, pero cuéntale a Sixto. Le dijo, bueno, lo voy a contar. Claro, le resumí muchísimas cosas. Sixto es un hombre con tanto viaje y tanta cosa. Ujú. Más bien no sé cómo hace para tener la amabilidad de respondernos, porque él responde a todo el mundo. Así que bueno, le traté de resumir. Y me dijo, su respuesta me llamó mucho la atención, porque me dice, Ariel, ellos son seres sanadores. Me dice, así que no me extraña para nada que con el trabajo que tú estás desarrollando, tará, 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 te hayan decidido sanar para que puedas seguirlo haciendo. Y yo, ok. Así que lo que les puedo contar inmediatamente, quedé con mucha energía, no Ajá. en exceso, pero porque tenía muchísima paz, pero quedé con energía. En eso, ¿qué les puedo decir? Como a las 2 horas me fui a acostar, dormí como un bebé. Al día siguiente que me levanté ya no sentía el mentol, pero ya no tenía el malestar con el que venía cargando días anteriores, en días anteriores. Así que por más loco que suene, que parezca, que lo que sea, lo viví y tuve un cambio. Tuve, pues, me atrevo a decir, tuve una sanidad o una sanación en aquella noche en esa nave. Eso hará unos 6 meses más o menos. Reciente. Sí, muy poco, sí, sí, muy poco tiempo, sí, muy, muy poco tiempo. Hace Sí, sí. 6 meses. Ah. Ahí tengo la fecha, pero digamos que fue hace como 6 meses. Y no, no más que eso. Y No fíjate que a más que eso. preguntarte iba cuántos años tenías y eso, y me ha sorprendido. Hace 6 meses. Solo te diré que soy mayor de edad, no más. Pero, Ok. sí, hace como 6 meses fue una cosa así que yo dije, wow. Wow. Y la primera vez, de igual manera, fue en una meditación con esta misma gente, por cierto. Y cuando me di cuenta me salí del cuerpo. De igual manera, seguí escuchando, porque a veces salgo y no conecto con lo que está pasando. No sé por qué, no sé cuál será la diferencia, desconozco el tema. Pero la primera vez, lo curioso fue, de igual manera que ¡prac! Cuando me di cuenta estaba en otro lado y yo, ah, caray, ¿qué es esto? Y llegaron y telepáticamente nos comunicamos con unos seres como con cara de garza, para que tengas una idea, los picos y todo el Ujú, tema. Fue muy, pero todo es como muy natural, como muy relax, muy sin problema, ¿me explico? ujú. Si alguien me hubiera dicho cómo era el tema, pues tal vez no es que no lo hubiera creído, porque desconozco el tema, entonces tal vez hubiera sido muy crédulo, no lo sé. Pero, pero es interesante ver cómo estas cosas suceden, cómo suceden, cuándo suceden y también para qué suceden. ¿Ok? Así es. Porque la primera vez probablemente lo que estaban era probándome a ver cómo me iba a sentir, porque no eran seres No te humanoides. dijeron nada.
Fue una conversación relativamente corta. Bienvenido, qué bueno que viniste, te estábamos esperando. Dos, tres cosas más. Y ya cuando iban a terminar la meditación, uno de ellos me dijo, bueno, regresa, puedes volver cuando gustes. Y también uno se queda así como, puedes volver cuando gustes, ay Dios. Porque uno dice, o sea, ¿acaso lo hice adrede? No, pues no lo Ujú. hice adrede. Entonces, bueno, son experiencias bonitas, porque uno tiene la idea de que la abducción, de que fueron y le pusieron y le esto y lo. Entonces, caramba, uno, si le van a hablar de abducción o de visitación a una nave y demás, pues tal vez uno se podría preocupar un poco, ¿no? Pues aquí, ¿a mí qué me van a hacer? Pero Pero existe ese tipo de abducción. Sí existe. también, sí, 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 no digo que no, porque claro. si vamos a hablar de esos seres que se encargan en ponerte un chip, un implante o algo, es que yo creo que sí existen. ¿Por De qué que no los por, hay y de que lo hacen, cuéntame. has tenido otro encuentro? Fíjate que cuando por a falta de mejor llamarlos, cuando tuve este encuentro con estos chuvacas, em, o este tipo de chubaca viene del ruso y quiere decir perro, por cierto, con estos seres perrunos, quizás si se quiere, él me dijo, me dice, luego te subirán otra vez para hacerte una equilibración a tu cuerpo. Y yo, Ok. entonces, en otra meditación, que esto no es algo, a ver, en mí, en otras personas no lo sé, pero esto no es algo que es que me sucede cada día de por medio, cada 3 horas o cada vez que no ha sido así conmigo. Pero esto debe haber sido un lapso de 3 meses, quizás una cosa así, o a lo mejor y hasta menos. Y en esta otra ocasión, igual entramos a una meditación, inmediatamente me desplazo, igual e insisto, no a nivel corporal, sino etérico o álmico, como se quiera llamar, Ujú, astral, no sé. Llegué a la nave y una persona con forma humanoide, con un traje blanco como satinado, tenía como un ribete, no sé de qué otra forma llamarlo, como celeste. Me dijo, bienvenido, vamos para hacerte la equilibración. Y yo, ok. Entonces me metí en una cama, cerraron y empecé a sentir ujú, mucha energía, mucha energía en el cuerpo. Luego, curiosamente, em, fui a un lugar donde tienen que creo que es medbed, ¿cómo se llama? Son unas camas para equilibraciones y tal, y me acostaron en una. Entonces pusieron unas luces y unos sonidos y unas cuestiones muy, muy interesantes, pero esto sí fue muy, muy terráqueo, me atrevería yo a decir. ujú. Probablemente tecnología igual espacial, o extraterrestre, pero ya algo hecho aquí. Pero fue muy interesante también porque de igual manera, antes de que empezaran a hacer el cierre de la meditación, este ser humanoide, bueno, ya había abierto la cuestión, ya yo me había salido, me dijo, bueno, ya es hora de que regreses, vuelve cuando quieras. Y yo, claro, me acuerdo de las 3 veces que me dijeron, vuelve cuando quieras, y yo digo, ¿y aquí cómo, y cómo voy? ¿Cómo llego? Esa parte no la tengo clara todavía. Claro. Pero sí, fue muy interesante, fue muy natural, en situaciones muy amorosas, de mucha paz. No hubo nada raro, nada extraño, nada de lo cual preocuparse o de lo que preocuparse. Todo muy en paz y muy tranquilo, gracias a Dios. Y espero que si vuelve a pasar y si vuelvo a tener estas experiencias, espero y quisiera que sean de la misma forma. Ok. Sí, la verdad que ha sido muy bonitas esas experiencias, porque pues no te ha dado miedo. Eso es lo importante de estas experiencias, que no nos dé miedo. Porque al darnos miedo, mm, ya la experiencia se vuelve como más, no negativa, no le quiero llamar negativa. Se podría traumatizar la persona, me atrevería yo a decir, porque si te voy a decir algo.
O sea, miedo no tuve, susto tampoco, pero impresión sí, porque es impresionante. Sí. Aparte de que las 3 veces, te lo digo así con total y absoluta claridad, yo no lo estaba buscando. O sea, yo en ningún momento hice una meditación. Hay meditaciones que nos hace el maestro Sixto Paz Ujú. para el contacto. Sí. Estas meditaciones no eran para hacer contacto. Simplemente son meditaciones muy bonitas que hago con un grupo de amigos, pero no, no son, no, algo hacen, alguna fibra tocan, Ujú. algo sucede que se da. Eso es negarlo, pues no, no se podría. Pero, pero no eran justo para eso, precisamente. Referente a las cosas extrañas que nos puedan pasar a nosotros, los seres humanos, que muchas veces no tenemos respuestas, eh, yo te quiero compartir experiencias vividas también para que compartamos nuestras experiencias. Hay, hay una cosa, Ariel, que, que yo te digo, quiero ser honesta contigo y con toda la audiencia. Hay cosas que yo no comprendo, a pesar que me están pasando, pero no las comprendo. Yo empecé a descubrir de un tiempo para acá, no sé, como de hace un año y medio, dos años, no sé, que yo podía ver, va a sonar loco, ¿eh? Y también le digo a la audiencia, pues si hay gente que no me crea, pues es lo que he vivido y no tengo necesidad de estar mintiendo, porque son cosas extrañas que nos pasan. Pero empecé a ver con los ojos cerrados. Cuando te vas a acostar, sucede algo. Las personas creyentes pues se encomiendan a Dios, oran, rezan, hacen lo que tienen que hacer y cierran los ojos y se duermen. Pues cuando yo cerraba los ojos, estaba despierta todavía y yo recuerdo, esto ya lo he contado, pero no tan como te la voy a contar yo ahorita. Y yo vi a unas personas, o sea, como que yo entré a un lugar y desde un círculo, como desde un huequito, yo estaba viendo otra casa que no era mi casa. Y estaba viendo dos, tres personas hablando, reunidas, y se percataron que yo estaba. Pero después de un tiempo que yo le escuchaba hablar, pero no entendía. Porque en ese momento yo no entendía lo que me estaba pasando a mí. Yo tenía los ojos cerrados, estaba consciente que estaba aquí, pero estaba viendo eso. Entonces ellos se percatan que hay alguien ahí, se me quedan viendo y salen corriendo hacia mí. Y yo abrí los ojos. Esa es una de las experiencias que empezaron como a hacerme, a dejarme dudas más que respuestas. Porque yo decía, ¿por qué puedo ver estas cosas cerrando los ojos y estar consciente, no estar dormida? Entonces le comparto esta experiencia porque me pasa muy, pero muy seguido y ahora en la actualidad yo ya he tenido viajes astrales inconscientes, pero últimamente estoy teniendo viajes astrales a otras dimensiones que no reconozco con cosas muy extrañas, pero conscientemente. Fíjate que estaba viendo que ese efecto que tú estás teniendo se llama óptico con K, la posibilidad de poder ver más allá. Es que yo sé que suena un poquito extraño,
Pero nosotros aquí en la Tierra andamos en un avatar. El cuerpo que nosotros tenemos es parte de nuestra experiencia humana, pero no es lo que nos hace o nos distingue. Entonces, no es todo. El cuerpo no es todo, es un porcentaje de quienes somos nosotros. No nuestro guante, nuestra chamarra, nuestra chaqueta, como se le dice en este lado, en fin, pero es un porcentaje nada más. Entonces, esos eran los estudios y las pruebas que quería realizar, que hasta cierto punto tengo entendido que lo hizo Jacobo Greenberg. Jacobo le tapaba los ojos a niños porque estaba tratando de despertar en ellos todos sus dones, para Ujú, que conforme se hicieran grandes los tuvieran ya desarrollados. es Era verdad. maravilloso, lo que hacía él era algo impresionante. Entonces, cuando nosotros hacemos, no sé si decirle milagros o cuando nosotros hacemos cosas como esto de lo que estás hablando, no deberíamos de asombrarnos, sino deberíamos de darnos cuenta que nosotros tenemos un porcentaje muchísimo mayor del que creemos en nuestra espiritualidad. Entonces, lo normal, lo lógico es que una persona diga, yo soy psíquico, ah, yo también, o que pueda tener lectura de energías de diferentes formas, y otra persona diga, ah, yo también. Eso es lo normal. Eso es absolutamente normal. Lo que pasa es que por muchos motivos se ha cercenado mucho el tema. Entonces es un psiquio, ay, ¿qué hará? Uy, ¿qué será lo que puede hacer? ¿Será de los buenos o de los malos? Porque, ¿me explico? Pero Ok. el simple hecho también de que dicen que Jesús caminaba sobre las aguas y una serie de cosas, se supone que nosotros tenemos que llegar a vencer y a superar todas esas leyes. Podemos Ujú, hacerlo. Hacer que otra persona recupere la salud, hacer que yo mismo recupere la salud, hacer que un así es. perrito enfermo recupere la salud. Porque lo que hacemos es volver a la salud. Entonces, eso es importante tomarlo en consideración. Entonces, si tienes esa posibilidad óptico que veo que se llama, de poder cerrar tus ojos y poder ver, eso es lo normal. Eso debe de ser lo normal. Sobre todo ahora que las frecuencias están como están y están dándose los cambios que se están dando a nivel planetario. Estas experiencias de ver con los ojos cerrados es bastante curioso porque me ha llevado a lugares que no conozco, ¿Lo haces dormida o que despierta? Perdón la pregunta. no despierta, o sea, Ah, mira qué bien. despierta, despierta. En otras veces lo he hecho dormida, que es como cuando muchas personas podrían decir, no, Carla, es que ese es un sueño, pero no sé cómo explicarlo. Siempre cuando yo siento que es un sueño, a veces ni me acuerdo, pero cuando yo estoy viendo con los ojos cerrados, la característica o el patrón que yo he encontrado es ese círculo de donde yo estoy viendo. Es como Claro, que yo te esté viendo desde aquí hasta Costa Rica por una mirilla. claro. Así, tal cual siento. Yo puedo Imagínate. viajar a tu casa, puedo y ver así por esa mirilla. No sé qué significado tendrá, pero son experiencias que a veces me dan un poquito de miedo porque también he tenido sueños lúcidos en los cuales he sentido mucho miedo y hay otros que me dejan pues más preguntas que respuestas. Viajes astrales donde he experimentado otras dimensiones donde no hay viento, donde no hay ruido, donde no hay luz en sí, no hay un sol, no hay una luna, donde Como ese la lugar, película Elisha, seguramente, si mal no recuerdo, que es algo totalmente paranormal. Te escucho, perdona. sí, no, o sea, donde no hay esquinas, donde no hay fin, está solo el infinito.
para que me entiendan las personas. Y Esa es la sientes realidad del cómo, planeta, dicen por ahí. Perdón, te escucho. y sientes cómo estás flotando. Entonces eso es muy, Wow. no sé qué palabra ocupar. Es bonito, pero a la vez es ¿Impactante? extraño. Extraño. Pongámosle extraño. Son cosas que Claro. extraño. Y hablando de cosas extrañas, has tenido cosas extrañas. Obviamente ahora estás muy despierto de conciencia, pero antes, en el proceso en que yo estoy, estuviste tú. Sí, claro, Entonces, por en ese supuesto. proceso, ¿cómo te sentías? ¿Qué tipo de cosas extrañas te pasaron? Si nos puedes comentar. Una de las cosas más curiosas fue que me decidí a abrir al conocimiento, que es algo a lo que uno tiene que abrirse. Ayer tuve a un coach de coaches muy interesante, el señor La O, que es cubano que reside en España, y él decía que es que uno tiene que sentir aquello, sentir el logro desde antes, o sea, trabajarte para llegar a ello. Em, Mira, yo pedí apertura, me abrí mi Wi-Fi para recibir información ya un poco más en forma, más fuerte, más abiertamente, no vamos a decir fuerte, más abiertamente. Y se me empezaron a abrir las puertas para lugares, para personas, para aprender de ellos, aprender con ellos. Y ha sido un tiempo impresionante, por decir poco, impresionante. Porque cuando tú te abres, cuando tú decides que vienes a cumplir tu propósito, es cuando hay cosas que se empiezan a alinear y empiezan a suceder lo que podríamos llamar milagros. Entonces, eso ha sido quizás lo más fuerte que me ha pasado a mí, porque como les he comentado en otros programas que me has hecho el favor de invitarme, yo me cerré, porque yo decía, ¿y por qué me hablan a mí? ¿Y quiénes me están hablando? ¿Y para qué me están hablando? ¿Y qué sentido tiene esto? ¿Y por qué? Y empieza uno a cuestionarse un montón de cosas en vez de soltar y dejar que la experiencia ocurra. ¿Por qué me acaba de pasar relativamente hace poco tiempo esta experiencia extraterrestre? Porque yo anteriormente no estaba preparado. Entonces, no sé qué me hubiera pasado, a lo mejor hubiera cortado la situación, a lo mejor me hubiera devuelto de golpe, no sé, porque es que ese poder lo tenemos, ese poder lo tenemos. Entonces, bueno, decidieron invitarme a las naves en ese momento tan particular en el que yo ya me había abierto, en el que yo estaba haciendo unas meditaciones diferentes, en el que yo estaba haciendo las cosas distinto y diferente, en el que hubo un cambio dentro de mí, como para alinearme un poco más con lo que está sucediendo en todos estos tiempos energéticos tan curiosos y tan importantes y tan interesantes en los que vivimos. Entonces empezó a cambiar lo que estaba sucediendo en mi vida de una manera muy particular. Y ha sido y sigue estando, ¿no? Y sigo aprendiendo. Y sigo aprendiendo. Yo soy muy intelectualmente inquieto, entonces me encanta leer de 5 6 7 10 temas, 15 temas y vengo con mucha hambre de conocimiento. Entonces, una parte del conocimiento es el que yo he adquirido y otra parte es el que me dan para yo impartir, por ejemplo. Entonces, no tenemos que asustarnos de que la información nos llegue, nos baje, que la información sea parte de nosotros. Veámonos, si se quiere, como si fuéramos un celular, con el Wi-Fi abierto, Ujú, con el roaming conectado. ujú. Y también podemos decir, no, eso, no me siento bien con eso, eso no me gusta, eso no lo quiero ahora. Y esa información no es que te la van a poner, perdón, el francés tipo supositorio, no, venga y se la va. No, momento. Esa información ahorita no la quiero manejar, o no la llevo, o no quiero. Entonces tenemos que tener esa precaución. E importantísimo, sentir qué estoy sintiendo ante aquello. Porque, insisto, el problema no es la herramienta, sino quién maneja la herramienta. Ahí sí tenemos que tener muchísimo cuidado para no equivocarnos o no caer donde de todos modos tenemos nada que hacer. Así es. ¿Nos puedes explicar qué es un psíquico o cuál es la diferencia entre ser psíquico y canalizador?
Bueno, una persona psíquica tiene la parabólica un poquito más amplia que lo que la tiene un canalizador. Todos venimos con todas las herramientas para hacer esto. Algunos por mucho tiempo nos cerramos. Entonces, podemos, como nos hemos cerrado, podemos abrirnos, o si venimos totalmente cerrados, podríamos ir viendo qué apertura podemos tener para ir aprendiendo a hacer las cosas un poco diferente. Eso sí se puede. No digo que todos puedan hacer todo, porque tal vez no todos podemos hacer todo, pero tampoco venimos a hacerlo todo. Ujú, Eso es importante que lo entendamos. sí, Entonces, en mi caso, tengo comunicación con personas que están en otros planos, con situaciones que están en otros planos. Em, el universo es tan generoso que nos permite ver algunas cosas que van a suceder a futuro. A veces se nos indica, por ejemplo, porque es una parte del trabajo mediúmnico, a veces se nos indica que una persona va a fallecer, que alguna situación va a ocurrir. Entonces es recibir información. Eso es lo que es ser un psíquico, es recibir información y poder también enviar información, trabajar, en mi caso, lo que es la sanidad de la persona, en espíritu, alma o cuerpo, en fin, y estar dispuesto y abierto a lo que se nos indique que podamos hacer para ayudar a una persona, ¿no? Somos personas, a ver, diferentes, pero en muchos sentidos iguales a los demás. Que ok. ocupamos comer, ocupamos ir al baño, todo lo Ujú. mismo, igual. Ahí no hay ninguna diferencia para que alguien se sienta superior porque pueda hacer esto. No deberíamos, Así no es. deberíamos. Esa es la palabra. No deberíamos. ¿Alguna vez te han dicho mensajes los cuales tú no los has dicho? Porque te dan miedo, no sé, decírselo a algunas personas. Mira, trato de ser muy cauto con lo que me muestran que va a suceder a futuro, con respecto a algunas situaciones fuertes que van a suceder a nivel climatológico, porque considero que podemos irradiar los lugares, podemos pedir misericordia, podemos generar cambios. De hecho, en Rema lo hacemos, irradiamos a los lugares. Y, y creo que eso es muy importante. Saber que podemos pedir que tal vez algo que va a ser en grado 10 pueda ser en grado 3 o 2 si se nos avisa con tiempo y empezamos a trabajarlo. Es maravilloso el trabajo que podemos hacer en conjunto, no cuando estamos ahí sueltos. Se puede trabajar suelto también. Yo soy bastante aparte. Creo que ya mi querida Carlita, mi querida Vanessa ya lo tienen muy claro. Sí, Soy bastante aparte por mi forma de ser, mi forma de pensar y tal, y también para no que la gente no se incomode. Pero con respecto a mensajes y todo esto, sí trato de tener cuidado en cuanto a la transmisión, porque bajo ninguna circunstancia, antes, hace muchos años quizás los decía un poco en crudo, pero me di cuenta que asustando a la gente en realidad no logras nada, ujú. pero que tampoco es que te los dan para que asustes. Entonces hay que Sí, tener pero mucha como somos precaución. humanos y somos temerosos, tenemos miedo. La idea podría ser más bien que tengamos precaución y que nos cuidemos. Así Eso es. sí, eso sí. Y sí te entiendo lo que me dices, porque también, claro. Bueno, es muy impactante haber visto el tsunami que se dio hace veintitantos años, no me acuerdo, que yo me vi viendo la televisión unos meses antes, cuando yo estaba viendo el tsunami. Y yo me quedé viendo la televisión, viendo el tsunami y decía, ¿eso qué es? No entendí. Fue cuando hace y pico de años me empezaron a dar visiones un poco más fuertes Ujú, o más claras, mejor dicho. Hace 2 años o un poco más se me dijo que iba a haber mucho movimiento, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, mucho movimiento intraterreno a nivel magmático y todo esto, ujú, y que iban a empezar a salir volcanes donde no habían, tanto en el área de los mares como terrestres. Y se me han indicado una serie de cosas más, por ejemplo, con suficiente antelación, y ha sido muy impactante para mí porque sabía que podía pasar en cualquier momento, pero yo tenía eso como bastante bloqueadito porque la verdad no quería.
enterarme de Ujú. algunas cosas o yo mismo me asustaba. Sí, Entonces, ya te puedes imaginar, ¿no? sí, claro que sí. Bueno, Ariel, de verdad muchísimas gracias por Placer. esta gran plática. Siempre lo digo, es un placer platicar contigo, que nos cuentes Igualmente. tus experiencias, que nos llenes de luz y a la audiencia le gusta, porque hay muchos mensajes positivos que me van dejando de tu persona y eso me Me alegro. alegra muchísimo. Así que Una nada, cosa, una cosita. Si vemos algo negativo, tratemos de trasladarlo en positivo. Si vemos, porque muchas personas van a estar teniendo visiones ahora. Entonces tratemos con este estudio cinematográfico que tenemos en nuestra cabeza aquí, tratemos de darle vuelta al tema. Pero si se nos advierte algo, tengamos la precaución de que es una advertencia para que no lo vivamos, no porque lo vamos a vivir. ujú, Entonces, si tomamos realmente esto en serio y tratamos de cuidarnos, muy probablemente aquello que vimos no va a ocurrir, al menos como lo vimos. Gracias, Carlita. ok, no, gracias a ti. Un placer. Eh, amigos, recuerden que estamos en Misterios Paranormales Podcast, donde se tratan muchísimos temas y traemos invitados que nos cuentan este tipo de experiencias para llenarnos de luz. Otras no es que nos llenen de la oscuridad, pero son experiencias también de los invitados que vienen y que han visto cosas pues paranormales o sobrenaturales, un poco negativas. Así que nada, este canal es para darle voz a lo blanco y a lo negro. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Si no se han suscrito en el canal, suscríbanse, dejen su like, dejen su comentario y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.